En la ciudad italiana de Florencia, durante el año 1469, vino al mundo un niño cuyo destino sería transformar radicalmente la comprensión del poder político en toda Europa occidental, aunque su camino estaría marcado por el rechazo social y las humillaciones constantes. Este individuo extraordinario fue Nicolás Maquiavelo, considerado por muchos contemporáneos como un político fracasado, pero cuyo legado intelectual perduraría siglos después de su muerte. Su obra maestra, conocida como El Príncipe, contiene reflexiones revolucionarias que desafían nuestra comprensión convencional sobre la moralidad en el ejercicio del poder. Como él mismo expresó en sus escritos, existen decisiones que aparentan ser éticamente correctas, pero que inevitablemente conducen a la catástrofe, mientras que otras acciones, aunque parezcan reprochables desde un punto de vista moral, pueden garantizar la estabilidad y el triunfo de quien las ejecuta. Esta obra revolucionaria ha sido objeto de censura y condena durante generaciones enteras. Los críticos la han catalogado como un instructivo diabólico, una herramienta para aspirantes a tiranos, llegando incluso a afirmar que su lectura corrompería irremediablemente el alma de cualquier lector. Si encuentras fascinante esta perspectiva controversial sobre el poder y quieres descubrir más secretos que los líderes mundiales no quieren que conozcas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video si crees que entender las dinámicas ocultas del poder puede transformar tu vida personal y profesional. El texto fue creado por este diplomático y pensador florentino como una investigación profunda sobre los aspectos más oscuros de la condición humana, además de servir como instructivo para que los aristócratas pudieran preservar su dominio sobre las poblaciones bajo su control. Maquiavelo se propuso desenmascarar los mecanismos reales que mueven los hilos del poder político, revelando verdades incómodas que la mayoría prefiere ignorar. A lo largo de este análisis, exploraremos las enseñanzas más impactantes de esta obra controversial y su aplicación práctica en nuestra existencia diaria. Desentrañaremos las razones por las cuales individuos aparentemente virtuosos fracasan estrepitosamente cuando intentan gobernar. Comprenderemos cómo actos aparentemente despiadados pueden generar beneficios inesperados para la sociedad y confrontaremos la incómoda realidad de que nuestra propia moralidad es mucho más flexible y cuestionable de lo que nos atrevemos a admitir. Es fundamental comprender que estas enseñanzas fueron concebidas específicamente para monarcas y aristócratas que gobernaban principados, territorios controlados por la nobleza hereditaria, no para líderes elegidos democráticamente como conocemos en la actualidad. Esta distinción es crucial para contextualizar adecuadamente las ideas presentadas. Además, analizar estas concepciones no significa necesariamente aprobar o promover todas las estrategias que se describen, sino entender su lógica subyacente y su impacto histórico en el desarrollo del pensamiento político occidental. Antes de sumergirnos completamente en el análisis, debemos preguntarnos por qué esta obra ha generado tal nivel de controversia y rechazo a lo largo de los siglos. La respuesta nos lleva directamente a la primera y más fundamental enseñanza maquiavélica: el derrumbe de las ilusiones idealistas sobre la naturaleza humana. Existe un sesgo cognitivo particularmente peligroso, conocido como la falacia moralista, que consiste en asumir erróneamente que la realidad funciona según nuestros ideales sobre cómo debería funcionar. Si alguna vez has experimentado shock o incredulidad ante comportamientos humanos que consideras profundamente incorrectos o inmorales, probablemente has sido víctima de esta distorsión perceptual.
Maquiavelo argumenta contundentemente que los seres humanos ejecutan constantemente actos despreciables, manipuladores y maliciosos, y su misión es arrancar el velo de ingenuidad que cubre nuestros ojos para revelarnos la cruda realidad del mundo político y social. Previamente a los escritos maquiavélicos, la literatura política estaba dominada por tratados filosóficos que exploraban conceptos abstractos sobre la virtud gubernamental y las características del ciudadano ideal. Tomemos como referencia La política de Aristóteles, obra centrada principalmente en definir las características de un gobierno justo y las estrategias para construir sociedades que permitan el desarrollo pleno del potencial humano. Sin embargo, Maquiavelo rechazaba categóricamente este enfoque idealista. Su tratado persigue un objetivo único y pragmático: proporcionar a los gobernantes las herramientas necesarias para conquistar, consolidar y perpetuar su dominio político. Desde la perspectiva maquiavélica, existe un defecto fundamental en todas las teorías previas sobre el liderazgo virtuoso. Ignoran deliberadamente que la inmensa mayoría de los seres humanos carecen de virtud genuina. Esta observación no pretende ser un juicio moral condenatorio, sino una constatación empírica sobre el comportamiento humano observable. Según sus observaciones, los individuos son intrínsecamente desleales por naturaleza, persiguen obsesivamente sus intereses personales y no dudarán en ejecutar cualquier acción inmoral o amoral que consideren conveniente en determinado momento, fabricando posteriormente justificaciones éticas elaboradas para racionalizar sus transgresiones. En un entorno social caracterizado por estas dinámicas, un gobernante que priorice exclusivamente la pureza de su conciencia moral será inevitablemente destruido, perdiendo rápidamente su posición de poder ante adversarios más pragmáticos. Maquiavelo establece este principio con claridad meridiana. Poseer cualidades morales admirables resulta completamente insuficiente para ejercer un liderazgo efectivo y duradero. En múltiples ocasiones, tanto para el gobernante como para los ciudadanos bajo su protección, la estabilidad política y la seguridad territorial son considerablemente más valiosas que la adhesión inflexible a principios éticos abstractos. El contexto histórico en el que Maquiavelo desarrolló estas ideas es fundamental para comprenderlas. Durante su vida, fue testigo directo de la volatilidad política extrema que caracterizaba a la península italiana, donde las ciudades-estado emergían y colapsaban constantemente. Los sistemas gubernamentales se desintegraban sin previo aviso, y las masacres poblacionales constituían eventos cotidianos. Esta experiencia directa le permitió comprender visceralmente que frecuentemente resultaba preferible estar gobernado por un líder carente de escrúpulos pero capaz de mantener la seguridad territorial, que por un gobernante virtuoso pero vulnerable a las manipulaciones de potencias extranjeras, cuya debilidad inevitablemente conduciría a invasiones devastadoras, con poblaciones enteras masacradas y ejércitos completamente aniquilados. Esta comprensión lo lleva a insistir en su primera lección fundamental: debemos abandonar completamente cualquier idealización sobre cómo debería funcionar el mundo para poder navegarlo efectivamente. Si estás encontrando valor en estas reflexiones sobre la naturaleza real del poder y quieres profundizar más en estrategias prácticas para tu desarrollo personal y profesional, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite entender mejor las dinámicas ocultas del poder en su vida cotidiana. Maquiavelo reconoce explícitamente la existencia de individuos genuinamente virtuosos y, de hecho,
Recomienda rodearse de estas personas excepcionales cuando sea posible identificarlas y atraerlas. No obstante, enfatiza que resulta estratégicamente más prudente mantener expectativas pesimistas sobre el comportamiento humano general y prepararse constantemente para enfrentar lo peor de las personas. Es significativamente mejor experimentar sorpresa agradable cuando alguien actúa virtuosamente que mantener un optimismo ingenuo que inevitablemente conducirá a decepciones devastadoras y consecuencias potencialmente catastróficas. Entre sus recomendaciones más polémicas, sugiere que los líderes deben estar dispuestos a romper acuerdos y alianzas previas cuando sea conveniente, argumentando que sus aliados harían exactamente lo mismo sin dudarlo si las circunstancias lo favorecieran. Propone cultivar deliberadamente el temor tanto entre los subordinados como en estados vecinos, sosteniendo que mientras el amor y la lealtad son sentimientos volátiles que se evaporan ante la primera dificultad, el miedo se instala profundamente en la psique humana, garantizando obediencia incluso en las circunstancias más adversas. Argumenta además que resulta más efectivo proyectar una imagen de bondad que ser genuinamente bondadoso, ya que según sus observaciones, esta es la estrategia que emplea la mayoría de las personas exitosas en posiciones de poder. Esta filosofía pragmática y aparentemente cínica es precisamente lo que ha cimentado la reputación de Maquiavelo como el arquitecto intelectual de la manipulación política despiadada, un estratega dispuesto a emplear cualquier táctica, sin importar consideraciones éticas o consecuencias humanas, para alcanzar objetivos predeterminados. Maquiavelo mantenía la convicción profunda de que cada ser humano alberga aspectos oscuros y complejos en su personalidad que sistemáticamente preferimos reprimir o negar. Esta concepción se correlaciona estrechamente con el concepto psicológico que Carl Jung denominaría siglos después como la sombra, refiriéndose a aquellos componentes inconscientes de nuestra psique que deliberadamente ocultamos del escrutinio social. Las sugerencias de Maquiavelo frecuentemente transgreden límites morales convencionales, pero resulta esencial comprender la lógica subyacente que la sustenta. Desde su perspectiva pragmática, el ámbito político constituye un campo de batalla despiadado, donde la supervivencia depende de la capacidad de adaptación y la voluntad de tomar decisiones difíciles. Si un líder está tan obsesionado con mantener su virtud personal que se vuelve incapaz de ejecutar las decisiones desagradables pero necesarias que el liderazgo efectivo demanda, inevitablemente será reemplazado por otro gobernante, probablemente uno con menos escrúpulos y mayor disposición para causar sufrimiento. Personalmente, mantengo una visión considerablemente más optimista sobre el potencial humano comparada con el pesimismo maquiavélico. Sin embargo, debo reconocer que sus observaciones contienen elementos de verdad innegable sobre ciertos aspectos del comportamiento humano. Independientemente del contexto social en el que nos desenvolvamos, es altamente probable que encontremos individuos dispuestos a sacrificar cualquier principio ético para alcanzar sus objetivos personales. Reconocer esta realidad incómoda nos permite desarrollar estrategias defensivas y estar preparados para manejar estas situaciones con la determinación y firmeza necesarias. Aunque es improbable que enfrentemos dilemas tan extremos como los descritos en los escritos maquiavélicos, inevitablemente nos encontraremos en situaciones donde debemos elegir entre adherir rígidamente a principios morales abstractos o priorizar el bienestar práctico de quienes dependen de nosotros. Por ejemplo, Maquiavelo plantea que resulta imposible mantener competencia y bondad simultáneamente en todos los aspectos de nuestra existencia. Esta limitación
no surge únicamente de nuestras capacidades y recursos finitos, sino también de las contradicciones inherentes entre diferentes sistemas morales que gobiernan distintas esferas de nuestra vida. En ciertos dominios de nuestra experiencia vital, como el ámbito político, el mundo empresarial o las dinámicas familiares complejas, podríamos vernos forzados a tomar lo que comúnmente denominamos decisiones difíciles. Ocasionalmente, podríamos necesitar abandonar temporalmente nuestros ideales altruistas en favor de soluciones pragmáticas que garanticen resultados efectivos. Tal vez nos veamos obligados a pronunciar mentiras estratégicas para preservar relaciones importantes, o quizás debamos ignorar las sensibilidades emocionales de ciertos empleados para mantener la viabilidad operacional de una empresa. Según la filosofía maquiavélica, este es el precio inevitable que debemos pagar por interactuar con el mundo real, en lugar de refugiarnos en fantasías idealistas sobre cómo nos gustaría que funcionara la realidad. Un aspecto particularmente revelador del pensamiento maquiavélico es su concepción sobre las cualidades esenciales del liderazgo efectivo. Paradójicamente, a pesar de ser frecuentemente caracterizado como un aspirante a dictador, Maquiavelo dedicó la mayor parte de su vida profesional al servicio diplomático de su amada Florencia, trabajando incansablemente por los intereses de su república natal. Lo que verdaderamente valoraba por encima de todo era la competencia y el poder efectivo, no como fines en sí mismos, sino como herramientas indispensables para lograr objetivos concretos. Sería tentador interpretar esta admiración por el poder como síntoma de tendencias psicopáticas, pero la realidad es considerablemente más matizada. La veneración maquiavélica por los poderosos surge de una observación pragmática fundamental que, aunque obvia, frecuentemente ignoramos. Necesitamos poder para materializar cualquier cambio significativo en el mundo. Desde su perspectiva analítica, no existe meta más importante para un gobernante que la acumulación y consolidación del poder personal. Esto no implica necesariamente que el líder deba buscar enriquecimiento personal a expensas de su pueblo. Al contrario, Maquiavelo argumenta que un líder verdaderamente poderoso comprende que su fortaleza depende directamente del bienestar y la lealtad de sus súbditos. La vulnerabilidad de un Estado ante amenazas externas constituye una preocupación central en el pensamiento maquiavélico. Si resulta relativamente sencillo para fuerzas extranjeras penetrar tus defensas, eliminar tu liderazgo y sustituir completamente tu estructura gubernamental, entonces tu poder es meramente ilusorio. Por esta razón, Maquiavelo enfatiza la importancia crítica de construir capacidades militares autónomas e independientes. Específicamente, advierte contra la dependencia de fuerzas mercenarias, recomendando en cambio la formación de ejércitos ciudadanos. Su razonamiento es impecable. Los ciudadanos, defendiendo sus hogares y familias, lucharán con determinación feroz contra invasores, mientras que los mercenarios, motivados únicamente por compensación económica, son notorios por abandonar el campo de batalla ante el primer indicio de peligro real. Pero surge la pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito último de acumular todo este poder? La respuesta maquiavélica trasciende la simple sed de control o dominación. El objetivo primordial es garantizar la autosuficiencia completa, tanto del líder como del Estado que gobierna. Esta autosuficiencia no solo genera respeto entre estados vecinos, disuadiéndolos de intentar invasiones, sino que también cultiva una mezcla estratégica de temor reverencial y admiración entre los ciudadanos. La independencia genuina se convierte así en la piedra angular de la seguridad y prosperidad estatales. No puedo evitar trazar paralelismos fascinantes entre este concepto
de autosuficiencia y las enseñanzas de diversas escuelas filosóficas sobre el desarrollo personal. Los estoicos, por ejemplo, enfatizaban constantemente la importancia de cultivar la capacidad de encontrar satisfacción y plenitud dentro de uno mismo, independientemente de circunstancias externas. Séneca llegó al extremo de alentar a sus estudiantes a renunciar periódicamente a todas sus posesiones materiales y conexiones sociales, retirándose a vivir en la naturaleza durante periodos extendidos, simplemente para demostrar que su bienestar emocional era completamente independiente de factores externos. Esta práctica no solo generaba respeto y admiración de otros, quienes no pueden evitar sentir reverencia hacia alguien que ha trascendido las dependencias materiales y emocionales comunes, sino que también fortalecía profundamente la autoestima y confianza personal. Este último beneficio podría ser el más valioso de todos, porque mientras podemos físicamente alejarnos de quienes nos desprecian o menosprecian, si carecemos de respeto propio, siempre existirá una voz interna insidiosa susurrando constantemente que somos indignos e inadecuados. Maquiavelo nos exhorta a todos a asegurar nuestra independencia de fuerzas externas, ya sea mediante la acumulación de poder tangible o el cultivo del dominio interior sobre nuestras propias emociones y deseos. Sin embargo, el aspecto más controvertido y perturbador de la filosofía maquiavélica es, indudablemente, su afirmación de que ocasionalmente un líder debe recurrir a la crueldad calculada por el bienestar mayor de su gobierno y población. Esta proposición merece un análisis detallado y matizado para comprender sus implicaciones completas. Cuando reflexionas sobre el liderazgo cruel, ¿qué imágenes invaden tu mente? Probablemente visualizas atrocidades indescriptibles, torturas sistemáticas y la explotación despiadada de poblaciones indefensas para beneficio personal del tirano. Sin embargo, para Maquiavelo, la crueldad estratégicamente aplicada no tiene relación con estos excesos sádicos. En cambio, se refiere a la administración calculada y precisa del temor entre los gobernados como herramienta de estabilidad social. Como hemos explorado anteriormente, Maquiavelo no deposita confianza alguna en que las personas mantengan lealtad motivadas por amor, gratitud o principios éticos. La gratitud se desvanece rápidamente en la memoria humana, y el amor se evapora instantáneamente cuando mantenerlo se vuelve inconveniente o costoso. En contraste, el temor, particularmente el miedo a consecuencias tangibles y castigos severos, permanece grabado indeleblemente en la psique humana, garantizando obediencia y orden incluso durante crisis severas, previniendo que el Estado se desintegre en anarquía y caos. Debido a su visión profundamente pesimista sobre la naturaleza humana intrínseca, Maquiavelo sostiene que las personas inevitablemente recurrirán a la violencia, tanto contra su gobernante como entre ellos mismos, a menos que sean mantenidas en un estado de temor respetuoso por el poder coercitivo de su soberano. Esta perspectiva conduce a conclusiones paradójicas, pero lógicamente consistentes. En ciertas circunstancias, el acto más compasivo puede ser la severidad implacable, mientras que el perdón indiscriminado puede constituir la forma más cruel de negligencia gubernamental. Para ilustrar este principio, Maquiavelo presenta un escenario hipotético revelador. Imagina un gobernante que, motivado por ideales de clemencia cristiana, decide perdonar universalmente a todos sus enemigos, mostrando misericordia incluso hacia criminales peligrosos y elementos subversivos conocidos. Superficialmente, este comportamiento podría interpretarse como la máxima expresión de virtud y compasión humana. Sin embargo,
Maquiavelo argumenta convincentemente que esta benevolencia mal dirigida constituye un error catastrófico que inevitablemente precipitará el desastre tanto para el gobernante como para sus súbditos inocentes. Según su análisis, esta indulgencia excesiva solo servirá para debilitar fatalmente la autoridad del gobernante y sembrar las semillas del caos futuro entre la población. Maquiavelo predice que eventualmente el gobernante se verá forzado a confrontar rebeliones organizadas, pero solo después de permitir que el resentimiento y el desorden se acumulen durante periodos prolongados, creando condiciones propicias para insurrecciones violentas que amenazarán la estabilidad completa del Estado. Si el gobernante persiste en mostrar compasión imprudente ante estas amenazas, el Estado inevitablemente colapsará, arrastrando consigo a innumerables víctimas inocentes. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo las enseñanzas maquiavélicas son frecuentemente malinterpretadas o deliberadamente distorsionadas. No está simplemente argumentando que la crueldad beneficia al gobernante personalmente, sino que sostiene que la aplicación juiciosa de severidad puede ser esencial para proteger el bienestar colectivo de toda la sociedad. En el contexto volátil del Renacimiento italiano, donde la probabilidad de invasión extranjera, saqueo sistemático y masacres poblacionales era aterradoramente alta, la principal barrera protectora contra estas calamidades era la fortaleza y reputación temible del gobernante local. Y según Maquiavelo, era imposible mantener esta reputación disuasoria sin recurrir ocasionalmente a demostraciones calculadas de fuerza implacable. Por lo tanto, Maquiavelo no solo cree que el gobernante excesivamente preocupado por mantener su pureza moral está condenado al fracaso personal, sino que también arrastrará inevitablemente a todo su estado y población hacia la destrucción. Lo que inicialmente parece ser la decisión moralmente correcta puede desencadenar consecuencias devastadoras para miles de inocentes, mientras que un momento de severidad aparentemente inmoral puede garantizar paz y prosperidad duradera para generaciones futuras. Para Maquiavelo, la crueldad estratégica no es solo permisible, sino absolutamente necesaria para un liderazgo exitoso. La clave radica en aplicarla con precisión quirúrgica, sabiduría y determinación para establecer un gobierno verdaderamente seguro y estable. Por consiguiente, si genuinamente buscas la paz, debes estar preparado psicológicamente para librar guerra sin cuartel cuando sea necesario, y si aspiras a la bondad verdadera, debes estar dispuesto a ejecutar actos de severidad calculada cuando las circunstancias lo exijan. Pero surge una pregunta crucial. Una vez que el Estado ha sido asegurado y las amenazas inmediatas neutralizadas, ¿puede el gobernante finalmente relajarse y disfrutar de su éxito? Según Maquiavelo, la respuesta es un rotundo y enfático no. El pensador florentino argumenta que aunque un Estado pueda haber superado las amenazas inmediatas y aparente disfrutar de estabilidad, existe una forma garantizada de precipitar su destrucción: sucumbir a la complacencia. Para Maquiavelo, el pecado imperdonable de cualquier gobernante establecido es volverse excesivamente confortable, asumiendo erróneamente que su posición es inquebrantable. Una vez que esta actitud se arraiga, la caída es inevitable e irreversible. Esta convicción surge de la creencia fundamental de Maquiavelo de que ningún Estado alcanza jamás seguridad absoluta, sino que debe mantener vigilancia constante contra amenazas tanto externas como internas. Siempre existirán estados rivales, codiciando territorios y recursos, esperando pacientemente el momento de debilidad para atacar. Simultáneamente, dentro del propio Estado, ambiciosos rivales políticos
Monitorean constantemente cualquier señal de vulnerabilidad en el liderazgo, preparándose para usurpar el poder en el momento oportuno. Para Maquiavelo, un líder nunca puede considerarse completamente seguro, y si cede a la tentación de la complacencia, solo serán necesarios unos pocos pasos en falso antes de que tanto él como su Estado enfrenten la ruina completa. Maquiavelo observa agudamente que los seres humanos poseen una tendencia psicológica natural a proyectar la permanencia sobre cualquier situación presente. Cuando las circunstancias son favorables, resulta extremadamente tentador asumir que esta prosperidad continuará indefinidamente, que no hay necesidad de preparación adicional y que finalmente podemos relajarnos y disfrutar los frutos de nuestros esfuerzos previos. Sin embargo, Maquiavelo propone una filosofía radicalmente diferente. Los períodos de calma y prosperidad existen precisamente para permitirnos prepararnos meticulosamente para las inevitables adversidades futuras. Este principio resuena profundamente con las reflexiones de diversos filósofos existencialistas posteriores. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, conceptualizaba el sufrimiento como un componente prácticamente inevitable de la experiencia humana, donde los momentos de alivio no significaban el fin definitivo de las dificultades, sino oportunidades valiosas para fortalecer nuestra resiliencia psicológica ante desafíos futuros. Arthur Schopenhauer interpretaba esto como una forma de dominio sobre la voluntad humana fundamental. Aunque no es necesario adoptar completamente sus sistemas filosóficos para reconocer la validez de esta observación sobre la naturaleza cíclica del sufrimiento y la prosperidad humana. Tendemos erróneamente a considerar la felicidad como el estado natural predeterminado de la existencia humana, interpretando el dolor y el sufrimiento como aberraciones temporales que eventualmente serán superadas permanentemente. Sin embargo, la evidencia sugiere que la realidad opera inversamente. La seguridad, estabilidad y felicidad genuinas son logros extraordinariamente difíciles que requieren esfuerzo constante para mantener y que podemos perder instantáneamente si caemos en la trampa de creer que los desafíos existenciales han concluido definitivamente. Al menos así lo entendía y enseñaba Maquiavelo, basándose en sus extensas observaciones del comportamiento político humano. No obstante, existe una advertencia fundamental que debe acompañar cualquier intento de aplicar la filosofía maquiavélica en nuestras vidas contemporáneas, y considero crucial examinarla detenidamente antes de intentar implementar sus estrategias. Esta advertencia se centra en la importancia suprema de la adaptabilidad contextual. Algunas disciplinas del conocimiento, como las matemáticas o la lógica formal, operan con principios universales que, una vez dominados, pueden aplicarse consistentemente en cualquier situación sin modificación. Sin embargo, Maquiavelo insiste enfáticamente que el arte del liderazgo político no funciona de esta manera en absoluto. En las páginas finales de su tratado, revela lo que considera la cualidad más indispensable para cualquier gobernante exitoso: la capacidad de adaptación dinámica a circunstancias cambiantes. Gobernar efectivamente es una empresa demasiado compleja y multifacética como para depender de un conjunto rígido de estrategias predeterminadas. Un gobernante incapaz de adaptar sus métodos según las demandas situacionales inevitablemente enfrentará escenarios donde sus habilidades establecidas resultarán catastróficamente inadecuadas. Un líder militar brillante podría fracasar espectacularmente durante períodos de paz que requieren diplomacia sutil. Un administrador financiero excepcional podría ser completamente incompetente liderando ejércitos en batalla. Las estrategias que garantizan gobierno exitoso en Florencia podrían provocar rebelión inmediata si se aplicaran en Persia,
Francia o Inglaterra sin modificación apropiada. Esta observación nos lleva inevitablemente a cuestionar la relevancia contemporánea de las percepciones maquiavélicas. No habitamos la Europa renacentista con sus desafíos particulares y oportunidades únicas. El panorama geopolítico global ha experimentado transformaciones radicales desde la época de Maquiavelo. El mismo Maquiavelo desaprobaría vehementemente cualquier intento de aplicar mecánicamente sus enseñanzas del siglo XVI a nuestras realidades del siglo XXI, sin considerar cuidadosamente estos cambios monumentales en las estructuras de poder, tecnología, comunicación y organización social. Obviamente, no poseo respuestas definitivas sobre la aplicabilidad precisa de las ideas maquiavélicas en nuestra era contemporánea. Sin embargo, creo firmemente que esta misma incertidumbre resalta una competencia intelectual crucial al estudiar filosofía política histórica. La sabiduría práctica, conocida en la tradición aristotélica como frónesis. Este concepto, articulado originalmente por Aristóteles, abarca múltiples capacidades cognitivas, pero fundamentalmente se refiere a la habilidad de discernir cuando una enseñanza particular es relevante para una situación específica y cuándo debe ser descartada o modificada. Aristóteles no proporciona instrucciones detalladas sobre cómo desarrollar esta capacidad de discernimiento más allá de alentarnos a interactuar activamente con el mundo y observar empíricamente qué estrategias funcionan en la práctica. Con experiencia acumulada, según su teoría, gradualmente aprenderemos a identificar en qué contextos ciertas filosofías son aplicables y cuándo deberíamos considerar enfoques alternativos. Considero esta habilidad absolutamente invaluable al examinar las proposiciones audaces y frecuentemente perturbadoras de pensadores como Maquiavelo. Es imperativo cultivar un sentido crítico robusto y evitar la aceptación acrítica de cualquier sistema filosófico sin reflexión profunda sobre sus implicaciones y limitaciones. Podrías encontrar ciertos aspectos del pensamiento maquiavélico extremadamente útiles mientras rechazas completamente otros. Quizás desees adoptar sus observaciones sobre la naturaleza humana y la dinámica del poder mientras mantienes tus propios estándares éticos sobre el uso de la crueldad o el engaño. Siendo objetivos y honestos, podemos observar que numerosos políticos contemporáneos efectivamente emplean fachadas elaboradas de moralidad para ocultar maquinaciones cuestionables que ocurren tras bambalinas, validando parcialmente las observaciones maquiavélicas sobre la hipocresía política. Sin embargo, como siempre mantengo, estos textos clásicos deberían funcionar como catalizadores para nuestro propio pensamiento crítico e independiente, no como dogmas que extinguen nuestra capacidad de análisis autónomo. En mi perspectiva personal, no deberíamos ni ignorar completamente ni adoptar ciegamente las enseñanzas maquiavélicas en su totalidad. La sabiduría radica en extraer las lecciones valiosas mientras mantenemos nuestro propio compás moral y adaptamos estas ideas a nuestros contextos únicos. Para concluir esta exploración profunda del pensamiento maquiavélico, deseo compartir una de sus observaciones más penetrantes y relevantes sobre la naturaleza humana y la percepción social. En términos generales, los seres humanos forman juicios basándose más en apariencias visuales que en comprensión genuina, porque mientras todos poseen la capacidad de observar superficialmente, solo una minoría selecta posee la capacidad de comprender verdaderamente la esencia de lo que están observando.
Esta reflexión encapsula perfectamente la tensión entre apariencia y realidad que permea toda la filosofía política maquiavélica y continúa siendo profundamente relevante en nuestra era de medios sociales, relaciones públicas sofisticadas y manipulación de imagen constante. Si has encontrado estas reflexiones sobre el poder y la naturaleza humana tan reveladoras como inquietantes, y crees que entender estas dinámicas ocultas puede transformar tu comprensión del mundo político y social, no olvides suscribirte al canal para más análisis profundos de textos filosóficos controversiales. Activa la campanita para no perderte ningún video futuro sobre los secretos del poder que las élites prefieren mantener ocultos. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. Después de explorar estas ideas maquiavélicas, ¿crees que es posible mantener principios éticos sólidos mientras se navega efectivamente en un mundo donde otros no comparten esos mismos escrúpulos? ¿Has experimentado situaciones en tu vida personal o profesional donde has tenido que elegir entre ser bueno o ser efectivo? Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios, porque es a través del diálogo y el debate que podemos desarrollar nuestra propia frónesis para navegar las complejidades morales de nuestro tiempo.